Pedro estaba al borde del agotamiento emocional, sintiendo cada gota de lluvia fría penetrar su piel mientras caminaba por las calles húmedas de aquella noche lluviosa. Su rostro estaba marcado por la tensión y los pensamientos tumultuosos que lo acompañaban. Se acercaba a la casa de Laura con una mezcla de esperanza y ansiedad, su mente llena de recuerdos de discusiones acaloradas y momentos dolorosos que culminaron en una separación amarga. Los últimos meses habían sido un torbellino de emociones, durante los cuales Pedro luchó contra sus propios defectos y arrepentimientos. Ahora, decidido a redimirse, caminaba hacia la casa de Laura con el objetivo de reconquistar su corazón, dispuesto a enfrentar sus propios miedos e inseguridades en busca de una segunda oportunidad. Mientras se acercaba a la puerta, la tensión en su pecho aumentaba, pero su determinación prevalecía ante la oportunidad de corregir sus errores y buscar una reconciliación. Al llegar a la puerta de hierro forjado que delimitaba el jardín de la casa de Laura, Pedro se detuvo por un momento, su respiración acelerada y sus ojos fijos en el enredo de enredaderas que envolvía la antigua estructura. Las hojas verdes y densas entrelazadas en los detalles ornamentales de la puerta revelaban un descuido que parecía resonar con la sensación de abandono que llevaba dentro. Con sus manos temblorosas y frías, Pedro apretó el timbre, el sonido resonando de forma estridente en la noche silenciosa. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba una respuesta, cada segundo alargándose como una eternidad. Sus pensamientos estaban llenos de incertidumbres y temores, pero se mantuvo firme, decidido a enfrentar el desenlace de este momento crucial en su búsqueda de la reconciliación con Laura. Cuando Laura abrió la puerta, Pedro sintió un impacto inmediato al ver a la mujer que alguna vez amó tanto, pero que ahora parecía tan diferente. La transformación era evidente en su semblante. Ella estaba más madura, con una confianza tranquila que emanaba de su postura erguida y de sus ojos claros y penetrantes. La aura de determinación y fuerza que irradiaba era algo que Pedro nunca había presenciado antes. Por un instante, Pedro quedó paralizado por la sorpresa, absorbiendo esta nueva imagen de Laura. Sin embargo, su sorpresa se transformó rápidamente en una sensación de decepción cuando percibió la frialdad en sus ojos al encontrarse con él. No había un rastro de emoción, cariño o nostalgia en su expresión. En cambio, ella lo observaba con una mirada distante y calculadora, lo que despertó en Pedro un temor sobre cómo se desarrollaría ese encuentro. Pedro comenzó a hablar con una sinceridad que brotaba de lo más profundo de su alma, expresando sus arrepentimientos y reconociendo los errores que había cometido en el pasado. Sus ojos estaban llenos de dolor mientras imploraba a Laura que le diera una segunda oportunidad, para que lo aceptara de nuevo en su vida. Detalló los cambios que había realizado en sí mismo, compartiendo cómo buscó ayuda en terapia y se dedicó a convertirse en un hombre mejor. Con cada palabra que pronunciaba, Pedro esperaba ver una chispa de comprensión o compasión en los ojos de Laura, pero ella permaneció serena e imperturbable. Lo escuchó atentamente, con un semblante tranquilo y distante, sus ojos no reflejaban ninguna emoción que indicara que sus súplicas la estaban tocando. Esto dejó a Pedro aún más aprensivo, sin saber si lograría alcanzar el corazón de Laura con sus palabras o si estaba enfrentando una barrera insuperable. Cuando Laura finalmente rompió su silencio, su voz era glacial y perfectamente controlada. Cada palabra fue pronunciada con una precisión fría, como si estuviera protegida por un muro emocional. Reveló a Pedro que había dejado el pasado atrás y encontrado paz en su nueva vida. Sus ojos reflejaban una serenidad imperturbable. Las palabras de Laura golpearon a Pedro como un golpe, demoliendo las esperanzas que albergaba. Había esperado una chispa de esperanza en su mirada, un indicio de que tal vez aún había una oportunidad para ellos dos. Pero, en cambio, lo que encontró fue una determinación firme e inquebrantable. La decisión de Laura era clara e irreductible, cerrando cualquier posibilidad de reconciliación con una frialdad que hizo que el corazón de Pedro se hundiera en tristeza. Pedro intentó argumentar desesperadamente, recordándole a Laura los momentos felices y mágicos que habían compartido. Habló sobre las risas, las aventuras y la intimidad que marcaron la historia de ambos, intentando encontrar una brecha en su postura inflexible. Sin embargo, Laura se mantuvo impasible, su expresión serena y distante, como si sus palabras ya no la afectaran. Con un gesto suave y deliberado, Laura comenzó a cerrar la puerta,
el suave sonido de la madera acercándose resonando en la noche lluviosa. Pedro se quedó quieto, mirando incrédulo la puerta que se cerraba lentamente, dejándolo solo bajo la lluvia fría. La última chispa de esperanza que guardaba dentro de sí se apagó por completo mientras contemplaba la puerta cerrada, la realización de que su capítulo con Laura había llegado realmente a su fin pesando en su corazón. Desesperado y con la mente en un torbellino, Pedro se alejó de la puerta cerrada y se dirigió al jardín al lado de la casa. Sus pasos eran lentos y vacilantes, su mente tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Se preguntaba dónde había fallado, en qué momento las cosas se habían salido de control. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Entre las flores cuidadosamente cultivadas del jardín, notó un pequeño sobre blanco, parcialmente escondido. Intrigado, Pedro se agachó y lo tomó, dándose cuenta de que el sobre estaba dirigido a él. Su corazón se aceleró al ver la letra de Laura escrita en el frente. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, Pedro abrió el sobre con manos temblorosas, sintiendo el papel frío y húmedo bajo sus dedos. Mientras desdoblaba la carta, respiró hondo, esperando encontrar allí alguna respuesta o tal vez un último gesto de Laura hacia él. La carta contenía una revelación sorprendente, capaz de alterar para siempre el curso de su vida. Laura detallaba cómo, años atrás, descubrió una verdad impactante sobre ambos. Compartían el mismo padre, lo que los convertía en medios hermanos, algo que sus familias habían mantenido oculto durante muchos años. La carta narraba la lucha de Laura al lidiar con este descubrimiento, mientras trataba de comprender la complejidad de su situación y la cercanía prohibida que había existido entre ellos, sin que hubieran tenido conocimiento de las razones subyacentes hasta ese momento. La revelación impactó a Pedro de forma devastadora. Nunca había sospechado que el motivo por el que Laura se negaba a aceptarlo de nuevo en su vida era algo tan intrincado y doloroso. Ahora, la razón por la cual ella se alejaba de él tenía sentido, ya que ella estaba tratando de proteger a ambos de una verdad que tenía el potencial de destruirlos. Con el corazón lleno de tristeza, Pedro se fue, consciente de que, aunque nunca pudieran estar juntos, Laura tomó la decisión correcta para el bien de ambos.